Chicos, repaso súper rápido. Sonido, fenómeno físico. ¿Qué tengo que saber del sonido como fenómeno físico? Cada una de las variables físicas que repasamos. ¿Cuáles eran? Todas las que estén asociadas a la lectura de una sinusoide. Cuando leemos una sinusoide, en ella se puede apreciar las variaciones de presión acústica que generan ciclos de compresión y descompresión del sonido. El máximo desplazamiento de la onda, ya sea en sentido positivo o negativo, me va a marcar ¿qué? La amplitud. El desplazamiento extremo positivo de la amplitud se llama cresta. ¿El negativo? Valle. Y saben un montón. ¡Qué bueno! Creo que tienen miedo. Cuando yo abordo una perturbación completa, hablo de un ciclo. El tiempo que le llevó ocurrir a ese ciclo se llama período. La cantidad de perturbaciones que ocurren en una unidad de tiempo se llama frecuencia. ¿Cuál es la unidad de tiempo? El segundo. Esto es pregunta. Seguro. Y fíjense muy bien, porque en los distractores podemos decir la frecuencia es la cantidad de ciclos o la cantidad de veces que ocurre un evento en un segundo, la cantidad de veces que ocurre un evento en un minuto, la cantidad de veces que ocurre en milésimas de segundo. Todas son correctas, ninguna es correcta. Y entonces, ¿cuál van a poner? La que dice segundo. Entonces, sean vivos para contestar un multiple choice. Lean muy bien el enunciado. La clave está en leer pero muy bien el enunciado y descartar bolazos. ¿Sí? Hay preguntas que son, pero hay respuestas que son totalmente absurdas que nunca podrían ser. Entonces ahí van eliminando. La distancia que hay entre dos puntos sucesivos en el tiempo, exactamente iguales de la perturbación, se llama longitud de onda. Generalmente lo mido de cresta a cresta o de valle a valle, pero lo puedo medir desde cualquier lado. ¿Estamos? Tiene que ser la misma perturbación que vuelve a ocurrir, el mismo punto de la perturbación que se vuelve a repetir exactamente igual, desplazado en el tiempo, por eso son consecutivas. ¿Vamos bien hasta acá? Esto, una sinusoide, ¿qué es? Una frecuencia que tiene energía, es una gráfica oscilatoria que tiene energía y me indica una única frecuencia. Es un sonido simple o un tono puro. ¿Qué es la forma de onda? La forma de onda es el resultado del espectro del sonido. La forma de onda está determinada por el espectro del sonido y es el resultado de la suma de todas las frecuencias que forman ese sonido, sus amplitudes relativas, sus fases y su evolución dinámica en el tiempo. A eso llamamos sonidos complejos. Los sonidos complejos son aquellos que están formados por más de una única frecuencia. ¿Vamos bien hasta acá? El espectro del sonido me permite reconocer qué cosa. A nivel perceptivo, el timbre. El timbre es aquello que hace único un sonido y lo hace reconocible. El espectro vendría a ser como la huella digital de ese sonido, que lo hace único e irrepetible, por lo cual yo puedo reconocer una fuente concreta.
La frecuencia a nivel perceptivo, ¿qué es? La altura tonal. La altura. Si yo hablo de altura del sonido, no estoy hablando de intensidad. No confundan eso. Esa es la pregunta que todos contestan mal. La altura del sonido es frecuencia, es la percepción de la frecuencia. Altura tonal. ¿Estamos? La amplitud del sonido se percibe como sonoridad. Me gusta más. Intensidad, sonoridad, volumen, dicen algunos. Me gusta más sonoridad, pero vi que un autor dice volumen. He visto que un autor habla de volumen. Es español. Los gallegos cambian las palabras, siempre. Siempre. Me dicen magnetófono. Y no se dice así. Y dicen vídeo. Magnetófono, he leído millones de algo. No, el magnetófono es el reproductor, el videoscopio. Hace mucho que viví en Argentina, me parece. El magnetófono es el reproductor y el grabador. Sí, sí, me da mucha gracia. El wifi. Sí, pero me da mucha gracia. Por eso ahí los argentinos, viste, como dicen, mira cómo hablan y ustedes se ríen de nosotros. También, no sé que está buenísimo porque nos cargamos. En Madrid subí a un taxi y lo primero que hizo el taxista es empezar a contarme chistes de argentinos. Siempre. A ver, al argentino tenés que valorarlo por lo que cree que es. Me dijo. Y yo lo miré y le dije, sí. Somos re agrandados, nos creemos lo más. Tenía razón. En fin. Bien. Cuando hablamos entonces de sonidos simples, estamos hablando de sonidos que tienen una única frecuencia, y cuando hablamos de sonidos complejos, son sonidos que tienen más de una frecuencia en su espectro, y la forma de onda resultante es la suma de todas las frecuencias, sus amplitudes, sus fases, su evolución dinámica en el tiempo y nada más. Y nada, sí. Cuando decimos volumen, en realidad estaremos hablando de fonios. ¿De fonios? No, el volumen no puede subir al aparato. El fonio va a sonoridad. El fonio habla de resultado de sonoridad. Bien, claro, y el fonio es el resultado de la relación entre la frecuencia, es decir, la altura tonal, y la intensidad de esa frecuencia a nivel perceptible. Por eso pueden calcular un sonido grande tiene tal altura, tiene tanta cantidad de energía. ¿A qué llamamos sonidos de espectro continuo? Silencio. Al ruido, exactamente. ¿Sí? Tampoco posee una tonalidad. ¿Cómo? No posee una tonalidad. Me estás respondiendo. Pensé que me estabas haciendo una pregunta. Bien, no se puede establecer una relación entre frecuencias, porque están todas las frecuencias audibles del espectro. Absolutamente todas. En el ruido generalmente están todas. En el ruido blanco y en el ruido rosa, que son ruidos generados sintéticamente. ¿Estamos? En ellos están presentes todas las frecuencias del espectro. Como yo no puedo decir que está primero esta frecuencia y la que le sigue es el doble, el triple, porque inmediatamente que yo hice esta y esta, en el medio hay otra. ¿Estamos? No puedo dar una relación precisa entre lo que sería una en función a la otra, entonces se ve como un bloque. Y en el ruido blanco todas las frecuencias tienen la misma amplitud real, que se perciban distintos es otra cosa, pero tienen la misma amplitud. Sí. ¿Cuáles son los cálculos que el ala virtual dice que tenemos que poner con números? ¿Cálculos que tenés? Sí, que tenemos que hacer una cuenta y poner números. Y el ruido rosa va a tener también todas las frecuencias del espectro, pero la disminución va a estar dada por octavas. Por eso me va a generar ese tipo de gráfica. Pero siempre se grafican como bloques.
más? ¿Qué más tenemos que saber? Magnitudes. ¿En qué se mide la frecuencia? En hercios. ¿Qué son los hercios? Ciclos por segundo. ¿En qué se mide la sonoridad o la amplitud? En decibeles. ¿Qué es el decibel? La décima parte del bel, me gustó. ¿Y qué indica el decibel? ¿Es una magnitud absoluta o relativa? ¿Relativa a qué? Logaritmo y se queda calladito rápido, no vaya a ser que se lo haga decir. Bien, es una magnitud relativa que se mide o que da cuenta de la forma en que nosotros percibimos las variaciones de presión sonora. ¿En qué se mide la longitud de onda? ¿En qué se mide? ¿En milímetros? ¿En mililitros? ¿En centímetros o en metros? Porque la longitud de onda es distancia que hay entre un punto y otro. La distancia siempre se va a medir en centímetros o en metros, en este caso. ¿Estamos? ¿La fase qué es? Eso es cuando pongo en relación dos frecuencias. ¿Pero qué es la fase? La definición concreta de fase. Momento temporal donde se encuentran dos ondas. Un momento arbitrario, temporal, en la que una perturbación comienza a medirse, ¿sí? Pero cuando yo lo pongo en relación con otro sonido, va a ser ese momento temporal de encuentro entre ambos en la que tengo que ver si el semiciclo de compresión de una coincide o no con el semiciclo de compresión de la otra. Si coinciden, ¿qué pasa? Se amplifica. Estamos con una señal que está en fase. Si hay un desfasaje de 180 grados, ¿qué ocurre? Se cancela. Hay una cancelación total por fase. La fase, dos sonidos están en fase, ¿cómo se llama eso? Interferencia constructiva. Si están en contrafase, es destructiva. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué más vimos? Comparación. Curva isofónica. Las curvas están contra claras, porque curva isofónica analizan pero de cajón. Va un ejemplo para cada uno y los valores son distintos para todos, obviamente. ¿No están claras? ¿Las repetimos? ¿Con qué magnitud medimos el timbre? El timbre. No hay una magnitud, exactamente, porque el timbre del sonido está formado por las otras dos variables de frecuencia y amplitud. Estamos, ya que va a ser la suma de todas ellas, que después me van a dar la intensidad de ese sonido complejo en particular. ¿Qué quiere decir decodificación del estímulo? Porque hasta ahora hablamos de cómo se llama a nivel físico el fenómeno, cómo se llama a nivel perceptivo, y la decodificación del estímulo, ¿qué sería? Bien, es decir, hablar en criollo. Entonces, yo digo frecuencia, estoy hablando perceptivamente de altura tonal. La decodificación del estímulo me va a llevar a decir graves, medios, agudos. Si hablo de amplitud, estoy hablando de intensidad o sonoridad, y yo voy a decir fuerte o débil. Esa es la decodificación del estímulo. Si yo hablo de forma de onda y espectro, estoy hablando de timbre. La decodificación del estímulo. Bien, ¿qué instrumento es? La fuente precisa. ¿Y si no es una fuente conocida? Bien, yo puedo decir, es un sonido electrónico, puedo hablar de categorías más grandes. No voy a poder decir voz, no voy a poder decir puerta, no voy a poder decir perro, pero voy a poder decir, es un sonido generado por un medio electrónico, por una herramienta, por una máquina. Voy a hablar de grandes categorías.
¿Estamos? Sonidos de la naturaleza, pueden ser el sonido del cuco, del que nos come por debajo de una cama, el que te tira la cama. Bien. ¿Umbrales? ¿Qué serían los umbrales? Umbrales, los límites de la percepción. Los límites, y siempre que hablo de umbrales, hablo de rangos. Y cuando hablo de un rango, hablo de un punto mínimo y un punto máximo, en la que mi percepción se va a ver afectada. Cuando hablo de umbrales en relación a las frecuencias, hablo desde dónde hasta dónde el humano percibe la frecuencia. ¿Desde dónde hasta dónde? 20 hercios a 20.000, 22.000 hercios. ¿Qué pasa si yo les doy un gráfico como este y en el enunciado les digo qué sonoridad o qué intensidad o cuántos decibeles tiene que tener una frecuencia de 100 hercios para ser percibida exactamente igual a una de 1000 hercios a 10 decibeles? Entonces, vamos a lo primero que tengo que hacer, porque soy muy vivo para hacer un multiple choice, es esta. Miren qué fácil. Anoto las variables que tengo, los datos. ¿Qué me está diciendo? Yo tengo que averiguar 100 hercios, porque de esa no tengo idea cuántos decibeles tiene que tener todavía. Lo que sí sé es que 1000 hercios tienen 10 decibeles y que perceptivamente yo quiero que se escuchen iguales, como que suenen con la misma intensidad. A lo mejor en vez de 1000 hercios les pongo un K. Ojo al moco ahí, ¿eh? Ojo al piojo. Porque dicen, no encuentro un K. Es este un K, es lo mismo. ¿Eh? Sí, se van a leer en Instagram, van a empezar a googlear ¿dónde está el K? Y les va a salir una Karen Cristina. Así que tengan cuidado que no les va a ayudar en el parcial. ¿Estamos? Entonces, recuerden que les puedo poner el gráfico que esté en hercios nada más y yo preguntar en kilohercios. ¿Ah? Y lo puedo hacer porque me encanta y lo voy a hacer, a ver si están atentos. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Primero, ubicar el punto exacto de la variable que sí conozco. ¿Cuál es la variable que sí conozco? Y voy a hacer algo que le debo, me va a retar, pero no me importa. No me importa, me voy a rayar igual, porque me la rebanco. Un K o 1000 hercios, lo marco. Marco la línea para no errarle. ¿Vamos bien hasta acá? Ustedes no vieron nada. Échenme la culpa, me la rebanco. Y ahora la otra variable que dije es que tiene 10 decibeles. Me busco en la columna donde están los decibeles el 10 y marco. Fibrón indeleble, por favor. Sale con trinchera. Y entonces, ¿qué hago? Marco el puntito correcto. Ahí está mi UK a 10 decibeles. Ahora, la otra variable que conozco, 100 hercios. Me voy a los 100 hercios y lo marco. Lo marco. Ahora, la misma curva me ayuda, si se llama isofonía. Tengo que buscar en qué fonio cayó el K, un K, y decir, bueno, un K a 10 decibeles me cayó en el fonio 10. Entonces voy a marcar el fonio 10 completo. Y fíjense que en ese cruzó a los 100 hercios. Entonces marco el punto de coincidencia de 100 hercios con ese fonio de isofonía. ¿Vamos bien hasta acá? Todo lo que caiga en esa curva va a escucharse con la misma intensidad. Entonces ahora voy a saber que los 100 hercios, ahora me proyecto para allá para ver, van a tener que tener 30 decibeles. Y eso es todo, amigos. ¿Vieron qué fácil que era? Es re fácil, chicos, leer curvas isofónicas. Ahora, ¿qué pasa
en el fonio 20. No va a ser tan simple la vida, no le va a caer tan fácil. Bien, marco el fonio 20. Ops, me topé con los 100. Marco el punto de los 100. Y ahora me traslado a la escala de los decibeles y ahí queda ahí. ¿Qué? ¿Cuánto sería más o menos? Más o menos. O sea, fíjense que los decibeles están graduados de 20 en 20. Ojito a eso también, ¿eh? Es el mismo gráfico que voy a poner en el parcial. ¿Sí? Bueno, yo soy tan buena persona, que si ponen 37 está bien, si ponen 38 está bien, si ponen 39 está bien, si ponen 40... No, para que las opciones van a ser las siguientes. Mirá. No, es que acá tienen que poner el número ustedes. No va a haber opciones. Pero, si ustedes, porque acá es como configura uno el parcial. Si ustedes ponen 37, se los va a tomar bien. Si le ponen 38, se los va a tomar bien. Si ponen 30, no les va a dar la respuesta correcta, porque está muy lejos del 30. ¿Estamos? Está entre los 35 y 40. Entonces, el margen que yo le voy a poner para que lo considere bien va a estar entre 35 y 39. Cualquiera de esos valores que puedan llegar a poner va a estar correcto. No voy a ser tan mala. ¿Estamos? A ver, alguien que quiera pasar y resolver uno. ¿Quién se pasa? Dale, vos que tenés tanto miedo. ¿Algún buen compañero que le quiera plantear el problema? A ver, alguien que se invente un problema. Una frecuencia ¿de cuánto? De 500. Vale. Tenemos una frecuencia de 500 ¿a cuántos decibeles? Ah, qué mala persona que soy. Bien, a 30 decibeles. ¿Y la que comparemos con qué? Y queremos saber cuánto tiene que tener una de 200. A ver, para que sea escuchada igual. ¿Qué marcamos primero? 500. Marquemos los 500. ¿Estás segura que esos son 500? Yo sé que estas son 1000. ¿Segura? 900, 800, 700, 600, 500. Cuenten por las dudas, porque a veces creen que marcan esta. ¿Sí? O sabemos que ese es 200, 300, 400, 500. Cuando estamos en estos lugares donde se achica la cosa, cuenten por las dudas. Bien, ¿marcaste 500? ¿A cuánto? 30. A ver. Perfecto, marca el punto entonces. Me cae más o menos ahí. En la curva de los 30, marca la curva. Marco la curva completa. Bien. Ya te fuiste. No, está bien. Y ahora busco la otra variable, 200. El 200 lo marco. Perfecto. ¿Está bien 35? ¿Todos de acuerdo? ¿36? Ay, me encanta. Bien, se dan cuenta que es fácil, pero tenemos un problema. No pueden rayar el monitor del phone. Así que, ¿qué van a hacer? Van a tener una hojita para poner así en el monitor y ponerse a calcular para poder ver bien, porque me rayan un monitor, no me va a dar la vida para pagarle al Luis todas las máquinas arruinadas que va a haber. Después pasamos al liquid paper. ¿Quedó claro? Cadena electroacústica. ¿Qué? No vale llevar. ¿Ustedes quieren llevar impresa una curvita como para que lo puedan marcar y contestar correcto? Profe, ¿ustedes qué dicen? Para evitar que nos rayen monitores. Los monitores no son buenos. Bueno, vale llevar impreso, pero llegan a tener un machete atrás y no saben, la venganza será terrible. Lleven impresa una, pero que sea esta, porque tiene que coincidir la que está con el monitor. Entonces, como yo soy re buena, lo voy a subir al foro. ¿Sí? A mi público me debo.
peste. Bien, ¿quedó claro curva isofónica? Vamos, sí. No le escucho a la compañera. Sí, no, voy a dar que caigan justo en la curva para evitar. Si no, tendría que como dibujar una curva. ¡Qué buena que soy, chico! Soy divina. Bien. Vamos a hacer que caiga justo en la curva para que no haya porque sería muy capcioso. Bien, y ya van a tener machete hecho, así que ya se van a escribir todas las variables, ¿viste? Bien, cadena electroacústica, definición. ¿Qué es una cadena electroacústica? ¿Querés que pagar? Yo lo borro, juro que yo lo borro. Cadena electroacústica. ¿Qué es la cadena electroacústica de sonido? ¿Qué es la cadena electroacústica? Cadena electroacústica es un conjunto de dispositivos electroelectrónicos que me permiten la captura, registro, manipulación y reproducción del sonido. A lo mejor en una definición puede faltar una de estas palabras, pero tienen que estar las tres claves: captura, registro y reproducción del sonido. Sí o sí. ¿Cómo configuro la cadena electroacústica? ¿En relación a qué? ¿En relación a qué la configuro? A las necesidades que me imponga la producción, el guión. La voy a complejizar o simplificar en función a lo que me pide el guión, a la plata disponible y a eso. Bien, ¿cómo tiene que ser esta cadena entonces? Sí, a la educación, exacto. ¿Cómo tiene que ser entonces? ¿Tiene que ser algo cerrado, compacto? Modular. No, ¿qué características tiene que tener? Tiene que ser modular. Heterogénea, dinámica y reconfigurable. ¿Para poder hacer qué? Solucionar problemas reemplazando elementos de esa cadena. Eso es lo más importante. ¿Qué elementos tiene que tener mi cadena electroacústica básica? Si dijimos que me tenía que permitir la captura, el registro y la reproducción del sonido, sí o sí necesito un micrófono. Micrófonos, no importa la cantidad. Sí, es importante saber que es un dispositivo de captación. Sí o sí necesito un dispositivo de registro, que puede ser el grabador, y sí o sí necesito algo para monitorear, que pueden ser auriculares o parlantes. ¿Qué pasa con la señal en cada etapa? Tenemos presión acústica que al ingresar al micrófono se transforma en señal eléctrica. Esta señal eléctrica ingresa al grabador y el grabador va a transformar la señal eléctrica en señal digital. De señal digital todavía no vimos nada, así que no entra en el parcial. Y esa señal digital después tiene que ser retransformada en señal eléctrica para viajar a un amplificador, el transformador de la señal, que va a transformar de señal eléctrica a presión acústica nuevamente. ¿Quedó claro? ¿Cómo conecto los distintos elementos? Con cables. ¿Cuál es el más importante para nosotros? Lo que llamamos líneas balanceadas. ¿Qué quiere decir que una línea sea balanceada?
Bien, ¿qué quiere decir? ¿Con qué se come eso? A ver, que la señal se lleve 2 veces, entonces tiene un estéreo. Ah, me estaba asustando. ¿Qué quiere decir que la señal esté balanceada? Un micrófono, una línea balanceada es un cable que va a tener 3 hilos. Hay uno que lleva el vivo y el otro el neutro. Quiere decir que la señal que entra en el vivo viaja de una forma y la señal en el neutro va a viajar exactamente igual, pero invertida la fase, en sentido contrario. Cuando ingresa un ruido a cualquiera de estos cables, el ruido, lo voy a hacer azul, no rojo, entra el ruido y el ruido en ambos hilos entra en la misma fase. Cuando llega al extremo, va a ocurrir algo. En este extremo, la señal que venía en contrafase se pone en fase. La señal útil se pone en fase. Entonces, señal útil, en la misma fase se amplifica. Y el ruido que había entrado en fase, acá queda de una forma, esta que se cambió de fase, va a hacer que el ruido quede invertido. Entonces, por contrafase, el ruido se cancela y se elimina. Eso es una señal balanceada. ¿Se entendió? Eso es todo lo que tienen que saber de señal balanceada. De líneas, de conectores, amplificadores, todo eso orgánico. ¿Estamos? Eso no lo vamos a tomar. ¿Estamos? ¿Ya lo saben? ¿Ya lo estudiaron o todo entonces? Bueno. Me están demorando por el tema. Como dicen, no, ya lo leí. Si lo leíste, lo tomo. Esto es lo más importante de entender por qué una línea está balanceada. Porque permite eliminar ruidos o interferencias eléctricas, básicamente, que se pueden filtrar en nuestra conexión. ¿Cuáles son los tipos de conectores que usamos? Porque esa es la línea, el cable. Los conectores que utilizamos nosotros son 2. ¿Cómo se llama este? XLR, que todo el mundo le dice Canon. ¿Estamos? Es un conector de 3 puntos. Vivo, masa, neutro. El plug, si tiene una rayita, es mono, es desbalanceado generalmente. No va a tener 3 hilos, va a tener un solo hilo dentro del cable. Si tiene 2, es una señal balanceada o estéreo. ¿Queda claro? Y tenemos que saber los nombres. ¿Cómo se llama este? Cosito. ¿Plug? ¿Cuál? El grande. ¿Quién es el padre? Los apuntes los nombres. ¿Cuál es el? Sí, es TRS y TS, también el nombre técnico. Pero eso no lo hablaron en los prácticos, ¿no? Los nombres. Bueno, entonces, con que sepan esto ya está. Porque no se desarrolló teóricamente, entonces no les vamos a pedir nada que no se haya desarrollado en teórico práctico. ¿Estamos? Este se llama, si tiene una sola rayita es TS, si tiene 2 rayitas es TRS. ¿Cómo? De mixer, nosotros no llegamos a desarrollar el concepto de lo que es la mixer en sí. Lo único que vimos es que todo dispositivo de grabación tiene la primera parte de lo que es una mixer, que es la posibilidad de ingreso de algunas de estos conectores y el balanceo de la señal o el manejo de ganancia de la señal. Toda esa parte se llama etapa de preamplificación, pero mixer no la llegamos a desarrollar completa, así que no la vamos a tomar. Eso va a ir para el segundo parcial. ¿Estamos? Mixer no lo tomamos. Hasta ahora es micrófonos, que es lo que va a seguir ahora.
¿Quedó claro? Entonces, cadena electroacústica simplemente lo que es. Puede haber preguntas de índole práctico, chicos. ¿Para qué usa auriculares la persona que está haciendo, que es microfonista? ¿Para qué? No escuché nada. Para monitorear que, obvio, si te pone auriculares. ¿Cómo? Es exactamente para eso, para monitorear la correcta dirección del micrófono, fuente, micrófono. ¿Sí? No es para monitorear que estén entrando sonidos no deseados. Eso se encarga el que es director. El que hace caña, el que hace microfoneo, lo que hace es no perder el eje de la boca. Está atento a que ese sonido, ese color de sonido no varíe nunca. Si cambia, es porque no está escuchando que se le fue el eje. Para hablábamos mucho del tiempo que los trabajos ya estaban fuera de ejecución. Claro. ¿Qué más? Después pasamos al primer elemento de la cadena electroacústica que se llama micrófono. Micrófono. ¿Qué es un micrófono? ¿Qué es un micrófono? ¿Qué cosa? Un mecanismo. Un transductor. Un transductor que transforma energía acústica en energía eléctrica, básicamente. Nosotros podemos decir que es un transductor acústico mecánico y esta primera clasificación me va a determinar la directividad. Después vamos a decir que es un transductor mecánico-eléctrico que me va a determinar el principio de transducción, la calidad, la fidelidad del micrófono. ¿Sí? Si nosotros nos basamos en el principio de transducción, podemos hacer una clasificación. Podemos hablar de micrófonos electrodinámicos y micrófonos electroestáticos. Dentro de los electrodinámicos, ¿cuáles tenemos? El micrófono de bobina, que es el que nos interesa. ¿Sí? El de cinta es anecdótico y ya saben que el 3 de julio es mi cumpleaños y nunca tuve un micrófono de cinta. Jamás. Pero me encanta. Pero lo quiero. No importa para qué, pero lo quiero. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Sí. Dentro de los micrófonos electroestáticos, ¿qué tenemos? El condensador y el electret. Para que funcionen estos dos micrófonos, ¿qué necesito? Necesito en realidad alimentación externa. ¿Sí? Esa alimentación la puede dar una pila o Phantom Power. ¿Sí? Si hubiese un casillero en el que tienen que poner el nombre de ese elemento, si ponen alimentación fantasma, está bien. Si ponen Phantom Power, está bien. Si ponen con errores de ortografía, está mal. No se los va a tomar. Entonces, aprendan a escribir las palabras. Si me ponen micrófono en Stret, no, ustedes se ríen, pero los chistes se hacen en función. Si les pedimos cuáles son los accesorios que se le ponen al micrófono y me ponen cosito, no se los va a tomar. El cosito, ¿qué hace esto? Bien. Cuando hablamos de directividad, hablamos de micrófonos. Cuando estamos en la variable directiva del micrófono, hablamos de micrófonos omni, bi y uni. Dentro de los unidireccionales, cardioides, supercardioides e hipercardioides. ¿Sí? Si ponen micrófonos omni,
Con B corta se nos considera mal. Estamos porque toma la ortografía. Por ejemplo, los acentos no, ¿sí? Pero alimentación con S, por ejemplo, también no se los va a tomar. Capaz que no te pongo, que ponga la palabra y te ponga a marcar la opción correcta. También puedo ser re buena en eso. Depende cómo me levante mañana, que termino de definir el parcial. Y depende cómo estén los chicos que están terminando de escribir preguntas. Ahí también podemos ser muy malos. Bien. ¿Cómo veo a través de qué gráfico puedo ver el comportamiento directivo de un micrófono? Diagramas polares. ¿Qué leo en un diagrama polar? ¿Qué es? Es un gráfico, un esquema que me permite ver la sensibilidad relativa en función al ángulo de incidencia del sonido considerando el axis. ¿Estamos? Ahí tenemos la definición de directividad del micrófono. ¿Qué otra característica tienen los micrófonos? La sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad es la eficiencia es la palabra clave que tiene un micrófono para transformar presión acústica en tensión eléctrica. ¿En qué se mide? ¿En qué la mido? Decibeles y milivoltios. Milivoltios o decibeles negativos. Lembren eso. Lembro. ¿Qué más? ¿Qué otra característica de los micrófonos tenemos que es muy importante? Respuesta en frecuencia. Si la sensibilidad es la eficiencia, la respuesta en frecuencia es la fidelidad que va a tener el micrófono para poder captar todas las frecuencias del espectro sin distorsionarlas. Entonces va a ser la amplitud relativa de las distintas frecuencias que inciden sobre el micrófono. Si hay frecuencias que salen más despacito o se ven atenuadas, ¿qué quiere decir? Que ese micrófono no tiene una buena respuesta en frecuencias para esa frecuencia o grupos de frecuencia en particular. ¿Cómo analizo, en qué gráfico puedo asentar este comportamiento? ¿Cómo se llama el gráfico? Gráfico de respuesta en frecuencia. Y ese gráfico me está marcando que hay una intensidad óptima que está por lo general asociada a los 0 dB en los gráficos, y me va a decir que si la respuesta es plana, el dibujito es plano, recuerden que esto está a nivel vertical en decibeles y a nivel horizontal todas las frecuencias del espectro. Si este gráfico llega a tener alteraciones y me muestra esto, me está diciendo que este micrófono no es tan sensible en frecuencias altas y frecuencias medias, y que tiene óptima respuesta, y frecuencias bajas, y tiene óptima respuesta en las frecuencias medias. ¿Vamos bien? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? La impedancia se mide en ohmios y es la resistencia total que va a tener un micrófono a transmitir una señal. ¿Qué más? ¿Cómo puedo clasificar? ¿Con qué otra variable puedo clasificar los micrófonos? Por ejemplo, su conectividad. ¿Puedo hablar de micrófonos alámbricos e inalámbricos? Puedo hablar de micrófonos que sean para comunicación nada más. Puedo hablar de micrófonos que sean para broadcast.
puedo hablar de micrófonos que sean solo para rodajes, y ahí vamos a hablar de shotgun, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa? A ver. Me olvidé de eso, que es importantísimo. Claves de localización de fuentes en el espacio. ¿Te acordás que me reolvidé? Cuando hablamos de claves de localización de fuentes sonoras en el espacio, apelamos a la escucha humana y trazamos 3 ejes: un eje vertical, un eje horizontal X, un eje vertical Y y un eje diagonal Z. En el eje X, ¿sí?, se generan lo que se llaman claves binaurales. ¿Por qué? ¿A raíz de qué fenómeno se generan las claves binaurales? Por diferencia de y de intensidad. Perfecto. Entonces, en X tenemos claves binaurales, diferencia de tiempo, diferencia de intensidad, que serían las más importantes. También hay cierto filtrado de frecuencias, pero si ponen tiempo e intensidad, excelente. En el eje Y se genera una clave monoaural, que es la clave del pabellón, que es la clave de elevación. ¿Estamos? Que me va a dar la información arriba abajo. Y en el eje Z se generan lo que se llaman claves de la distancia. Las claves de la distancia, ¿qué aspectos o comportamiento del sonido me permite leer eso? Porque eso lo lee el cerebro. Va a haber modificación de la presión acústica que llega. Entonces hay variación de la intensidad del sonido que va a llegar, si se aleja o se acerca. Y acá entra la ley del cuadrado inverso. ¿Qué otra cosa voy a tener? Si una fuente se aleja, voy a tener pérdida de ¿qué también? De frecuencias. ¿Qué más? Movimiento, paralaje de movimiento, que muchos van a leerlo como efecto Haas o como Doppler. ¿Estamos? Que es una percepción, en realidad, porque no ocurre realmente eso, de que variase la velocidad con que viaja el sonido. Si la fuente está en desplazamiento y el escucha está quieto, da la sensación de que cambia además el espectro, porque cambiaría la velocidad con que viaja el sonido en ese punto de escucha. Eso no sucede. ¿Cómo? Cambia las frecuencias, exactamente. Paralaje de movimiento. Y después tenemos la reverberancia. O también acá podríamos sumar en exteriores información del entorno. Si una fuente está cerca, la cantidad de campo reflejado que ingresa es menor. Si la fuente está lejos, la reverberancia va a ser mayor. Me va a llegar más el sonido reflejado que el directo. Y eso me va a poder, la combinación de todas estas claves, que no es que opera una sola, esta me va a poder decir, ese sonido está cerca y a la derecha, o levemente hacia arriba y a la derecha, ese sonido esa fuente, está lejos y de frente, lejos atrás, lejos a la izquierda, lejos a la derecha, etcétera, etcétera. ¿Quedó claro? ¿Dudas? Sí. ¿Va a haber como una de las preguntas de cuál es el más sensible micrófono que sea más cerca del cero, no? Entonces sí va a haber preguntas. Dado una serie de valores, indique el micrófono más sensible. Ponemos, vamos a ver así. Voy a poner cualquiera,
micrófono más, puedo también preguntar cuál es el menos sensible, así que lean bien, No porque el que salió primero del parcial le dijo la B. No pongan la B, porque cuando abre otro el parcial, nada que ver. Cambia todo. Inclusive si es la misma pregunta y los mismos valores, cambió el orden. ¿Estamos? Así que no se confíen, no le crean nada al que salió y les contó algo. Nada, porque hay 10 parciales distintos. 10 opciones de parciales distintos, así que, y hay 5 turnos. Así que puede que uno no se repita nunca. ¿Quedó claro? Si yo quiero el micrófono más sensible y tengo todos estos valores, en lo primero que me voy a fijar es en los milivoltios. ¿Cuál es más sensible? El que me da más tensión eléctrica. Entonces, ¿cuál es? ¿A, B o C? ¿Todos son correctos? Porque esa puede ser una. En lo que los mata es esa, ninguna es correcta. Y ahí se les cae el mundo, empiezan a llorar, etc. Cuando le ponemos ninguna es correcta, ahí colapsan. A ver, una aclaración. Sí. Si les aparece opción A, B, C, opción D, ninguna es correcta. Opción E, todas son correctas. ¿Pondrían todas son correctas? No. Porque eso hay una que dice ninguna es correcta. Entonces, eso no va a pasar. Quizás a lo mejor hay algo que está bien. ¿Y acá qué pasa? ¿Cuál sería el más sensible? ¿Por qué? Porque tiene menos dB. Ese dB está más cerca del 0. No voy a encontrar micrófonos así. O sea, yo se los pondría para hacer daño. Pero es para que vean que si están las dos variables, ahí yo me tengo que fijar en las dos. Y si hay una variable, a ver, si es el más sensible, ya voy eliminando. Esta no y esta no. Pero acá tengo dos valores iguales, entonces tengo que ir a la otra columna y ver 28 es más chico que 27. Y dijimos que cuando estamos en la dimensión de los números negativos, ¿sí? Es más sensible el que más se acerca al 0. Entonces el micrófono más sensible sería este. ¿Sí? Esto es para hacerlo capcioso. Creo que hay capciosidad en eso. Chicos, con eso estamos. Y después hay preguntas muy simples de que son sentido común y cosas que ustedes han estado haciendo en la práctica concreta. Por ejemplo, ¿qué herramientas utilizo para corroborar que la señal que ingresa al grabador es útil y correcta? ¿Qué más? Solo el búmetro y los auriculares. Porque el búmetro me está indicando que está entrando señal y que esa señal tiene una intensidad óptima porque estoy viendo hasta dónde llega. Pero si esa señal era ruido, yo creía que era la voz y era simplemente ruido que me estaba generando todo el conjunto de dispositivos. Entonces, con el búmetro mido que la intensidad sea correcta, que tenga el nivel que necesito, etcétera, que esté ingresando señal, y con los auriculares chequeo que sea el sonido que yo quiero y no un ruido que me generó esa lectura. Eso es sentido común y lo han hecho en la práctica. ¿Cómo se llaman los accesorios que acompañan al micrófono en rodaje? Entonces le ponemos suspensor, Zeppelin y Windjammer. Suspensor, Zeppelin y auriculares. Suspensor, grabador y auriculares. ¿Cuál es la correcta? La primera, porque el grabador no es un accesorio del micrófono y los auriculares no son un accesorio del micrófono. Los accesorios del micrófono son aquellos
que se le suman al micrófono para su correcto funcionamiento y manipulación. Entonces, los accesorios serían la caña, el suspensor, el Zeppelin y el jammer. Si no se acuerdan de jammer y le ponen gato, vamos para adelante. Si le ponen osito, lo voy a entender. Si le ponen bicho, lo vamos a entender. Si ponen Roberto, ahí capaz que se te complica. Ay, Juanchi, me la estás complicando. Bueno, depende de tu humor, aceptaré Roberto o no. Roberto. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa? ¿Cuáles son los micrófonos? No quise preguntar eso. ¿Cuáles son los auriculares correctos para monitoreo en rodaje? Audífonos, micrófonos de auriculares de casco. ¿Ninguna es correcta? Ninguna es correcta. ¿Cuál es la correcta? ¿Los audífonos es la correcta? ¿El primero que dije? El de casco. Sí. Ponele, que puede que sí. Dados los siguientes diagramas polares. El micrófono A y el micrófono B. Indique qué directividad tiene cada uno. A omnidireccional, B cardioide, A cardioide, B supercardioide. La opción C, ambos son bidireccionales, ninguna es correcta. ¿Cuál marcarían? No tienen idea porque no se los dibujé. ¿Se dan cuenta que están contestando avanzada? Ahora, si yo les hago este dibujito, vamos a borrar un poquito. Les hago este dibujito y les pregunto, este es el micrófono A y este es B. A omnidireccional, B bidireccional. A cardioide, B hipercardioide. ¿Cuál es? ¿Tienen miedo? Es re claro, está bellísimo. Ahora, si les ponemos esto. No. Entonces, las preguntas van a ser de este tenor. A omnidireccional, B supercardioide. A cardioide, B supercardioide. Ambos son figuras de 8. ¿Qué contestan? B. No le vamos a poner otra opción cardioide e hipercardioide. Sería ser malo. ¿Sí? O es hiper o super, no importa, porque por ahí las gráficas pueden ser similares. Salvo que les pongamos esos dos. Entonces ahí podemos decir que uno es super y el otro es hiper. Nada más. Entonces A omnidireccional, B hipercardioide. A supercardioide, B figura de 8. C, la opción C, A es supercardioide, B hipercardioide. ¿Cuál pondrían? Esa última, o sea, la idea es que no haya dudas. Ahora, si me ponen que hay, si les pongo un omnidireccional y un cardioide y me ponen que los dos son omnidireccionales, bueno, nos vemos en la recuperatoria. ¿Dudas? Sí. Milivoltios y decibeles negativos. Milivoltios hace referencia a cantidad de tensión eléctrica que devuelve el micrófono y va a estar expresado en milivoltios. Cuanto más milivoltios tengas, mayor tensión te está devolviendo. Los decibeles negativos es cuánto tengo o cuánto le falta a ese micrófono para llegar a un óptimo que sería 0 decibeles. Entonces, si está a menos 25 y a menos 35, es más sensible el que está más cerca del 0. Eso quiere decir que vamos a hacerlo que no tengan tantas dudas.
pero sí tienen que saber, a lo mejor hay una pregunta que diga en qué se mide la sensibilidad del micrófono, y se les va a poner en voltios y en decibeles negativos, en milivoltios y decibeles negativos, en amperes y decibeles, en amperes y decibeles negativos. ¿Cuál sería la correcta? Bien. Precisión en las definiciones, porque podemos pedir una definición que se cambie una palabra y eso genera algunas dudas, pero si ustedes saben la definición no las van a tener. Tienen una hora para resolver 20 preguntas en las que van a indicar la correcta o la incorrecta. No se apresuren a terminar, estén tranquilos. Eso les da más o menos un tiempo de 3 minutos por pregunta. Ustedes leyeron el mail que mandamos. No se apresuren porque no tiene sentido, se van a equivocar si no. Al cerrar el parcial, les va a decir una nota. Esa nota no es la nota que corresponde. ¿Estamos? Solamente fíjense en la cantidad de respuestas correctas en función a la cantidad de preguntas. Si les dice 17 sobre 20, hay que ver la tablita de porcentajes, porque para llegar al 4 tienen que tener el 60% de aciertos. Si ustedes de 20 preguntas contestan bien 10, el sistema les va a decir que se sacaron un 5, pero es mentira. No se sacaron un 5, se sacaron un 2 marca autito. ¿Estamos? Si llegan a 12 correctas, se sacaron un 4. ¿Queda claro?